Gracias, señora presidenta. Mi experiencia en esta Cámara, después de tantos años, es que Venezuela ha sido muchas veces utilizada como instrumento para la política interna y para la lucha partidista. Pero hoy es claro que estamos ante una situación que nos interpela y el objeto es la propia Venezuela. Y, desde luego, lo que no se puede es buscar subterfugios para hablar de otras cosas y no enfrentar la realidad que se está produciendo. Y la realidad es que hay una represión brutal después de las elecciones, aumentada, una violencia, yo diría que inédita y generalizada. Y no es de extrañar tampoco, considerando que el propio Maduro, antes de producirse las elecciones, habló de que iba a ganar las elecciones por las buenas o las malas, o incluso llegó a afirmar que si las perdía iba a haber un baño de sangre, ante lo que el propio Lula, el presidente brasileño, se manifestó escandalizado. Más de 2.000 arrestos arbitrarios reconocidos por el propio régimen, decenas de desapariciones y secuestros sin orden judicial y sin causa. Y hemos visto también las maneras de comportarse del actual presidente venezolano, de Maduro, con unas formas que, la verdad, pueden definirse como bravatas de matón, insultos a su adversario político, al señor González. Y la verdad es que esas amenazas y el que venga y que se presenten, me gustaría que estuviera él en la otra situación y sin tener la protección de quienes verdaderamente dirigen todo el cotarro, que es la cúpula del ejército venezolano. Me gustaría verle en la otra situación. Esas bravatas, la verdad es que no dicen mucho de él. Lo cierto es que hemos conocido actas que tienen un QR y en las que se ve que, desde luego, la oposición, la plataforma unitaria, recibió muchos más votos que la candidatura de Maduro. Y la verdad es que esto es así hasta tal punto que desde gobiernos de la izquierda hispanoamericana le están interpelando porque no lo entienden. Y no se presentan las actas, no se presentan los resultados de las mesas, simple, lisa y llanamente porque los resultados que arrojarían no serían del agrado de Maduro y confirmarían la victoria de la oposición. Un gobierno, si quiere ser legitimado y que se reconozca que democráticamente ha vencido, tiene que presentar los resultados de todas las mesas, de todas las votaciones de los ciudadanos. Y si no, es que tiene algo que ocultar. Nosotros tenemos, la verdad, una visión radicalmente distinta a la de Bildu. Alguna diputada presente aquí estuvo en una delegación de observación electoral, por cierto, observaciones electorales que a unos se les deja ir, a otros no, etcétera, pero una observación, me refiero también a la Unión Europea, ¿no?, como se negó a última hora. Bueno, una observación, no sé qué observaron, pero desde luego una declaración inmediata aquella misma noche de la enorme victoria de Maduro y una felicitación por parte de Bildu a Maduro. Yo, sinceramente, y mi partido tenemos una visión diferente y estamos observando todo lo que está ocurriendo. Entiendo la postura del ministro Álvarez también, en el sentido de que él piensa de que quizás el reconocimiento pudiera perjudicar la función de intermediación del gobierno español. Podría ser así, no digo que no, pero no es menos cierto que los venezolanos, que mayoritariamente, si no unánimemente, la oposición democrática venezolana lo que quiere es que haya una manifestación de reconocimiento también de Edmundo González. Y ahora bien, no confundamos a los venezolanos ni unos y otros. Lo que se podría producir en esta Cámara, en su caso de salir adelante la proposición no de ley del Partido Popular, es un reconocimiento político y moral. No tiene, evidentemente, efectos jurídicos y eso solo puede hacerlo el Gobierno. Y esto es una PNL que orienta, pero que tampoco obliga al Gobierno. Es verdad que la PNL tampoco excluye, si es voluntad de los venezolanos, que se produzca una negociación. Creo que el Gobierno
ha hecho lo correcto o ha funcionado de manera correcta en relación a este tema. Primero, liderando la posición en Europa. Nunca ha reconocido la victoria de Maduro y, por otra parte, creo que también, bueno, cuando se le ha pedido, ante la represión brutal, y Edmundo González ha pedido el asilo, pues se ha facilitado. Yo recuerdo que Venezuela fue, junto a México, los dos primeros países que ofrecieron asilo a los vascos cuando tuvieron que salir en la guerra civil, cuando se perdió el territorio vasco. No me olvido. Algunos dirán que, bueno, que esto puede ser un segundo caso Guaidó. La verdad es que no es el mismo caso ni por la forma en que fue elegido, estas han sido unas elecciones, aquello fue la asamblea, ni por el momento, diría yo, porque el régimen también está en otro momento. Pero bueno, no sabemos cómo vamos a llegar al día 10. Los venezolanos, evidentemente, quieren que haya un reconocimiento. ¿Será bueno esto? ¿Influirá en un movimiento del régimen a mejor o a peor? ¿El gobierno español perderá por esta manifestación de este Parlamento? Luego el gobierno hará lo que quiera, pues posición y capacidad de intermediación, no lo sé, pero los venezolanos lo tienen claro y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no compartimos algunos aspectos de la exposición de motivos y también de parte del texto. Quizás lo hubiéramos redactado de otra manera, pero bueno, entendemos que es un momento complicado, sí para los matices, como estoy haciendo ahora en el discurso, pero es complicado porque el voto no tiene matices. Y yo también estimo la enmienda del Partido Socialista. Creo que es un esfuerzo de acercamiento y que, bueno, va también, yo creo, en una buena línea. Evidentemente, según el procedimiento reglamentario, es al Partido Popular a quien le debe corresponder el aceptarla o no aceptarla. Pero, como decía antes, y voy concluyendo, el voto no admite matices y, desde luego, la derrota de esta proposición no de ley o, en su caso, si no se admitiera, desde luego, si no se admitiera la enmienda socialista y admitiéndose la enmienda socialista, entiendo que ahí no habría problema porque habría una mayoría absolutísima. Esteban, tiene que ir terminando. Sí, acabo ya. Supondría una victoria del régimen de Maduro moralmente. Y eso, desde luego, tampoco lo podemos consentir. Es un momento en el que hay que optar y, entendiendo la complicación para el Gobierno y para otras fuerzas políticas, el Partido Nacionalista Vasco siempre va a estar con la democracia, con la libertad y con los derechos humanos. Y, por lo tanto, apoyamos la posición de la oposición democrática venezolana. Nada más y muchas gracias.